Muy buenos días. Esta es su academia virtual de teología por el canal de YouTube y es también la iglesia virtual cristiana por Telegram. El tema de hoy es el remanente de Israel, es la tercera y última entrega de el remanente sobre el remanente de Israel, lo que Dios dice de Israel. Romanos 11 es lo que vamos a estudiar en este día. El remanente de Israel. Así se llama esta serie. Y este también es el título que veo aquí en mi Biblia. En el capítulo 11 de Romanos. Se llama así, el remanente de Israel. Los invito a que abran sus Biblias o busquen allí en su celular. Romanos 11. Acompáñenme. En otra Biblia que yo tengo, el capítulo 11 de Romanos se llama Dios no ha rechazado a su pueblo. Dios no ha rechazado a su pueblo. Y es que así empieza el versículo primero. El versículo 1 de Romanos 11 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo dice esto para dar a entender que si a él, que era israelita, Dios no lo rechazó, Jesucristo no lo rechazó, es porque Dios no ha rechazado a su pueblo. Luego el asunto con este pueblo terco no es que Dios los haya desechado, sino que ellos desecharon a Dios. El versículo 2 responde también al inicio del versículo. La pregunta del versículo 1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Contestando enfáticamente, Dios no ha desechado a su pueblo. Eso está claro. Sin embargo, al final de este, narra cómo Elías, el profeta, invoca a Dios contra Israel. Y el versículo 3 dice el porqué de esta invocación contra Israel. Dice, han dado muerte a tus profetas. Sí, ha sido a través de toda la historia prácticamente del pueblo judío, incluyendo, por supuesto, al mismo Jesús. Lo que es peor, el pueblo judío de aquella época, manipulado por los rabinos, ató a todas las generaciones judías a una maldición eterna cuando sentenció que su sangre, sea la del Señor Jesucristo, que su sangre, dijeron, caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Mateo 27-25, así lo narra la Biblia. Perdón, que así dijeron. No querían condenar a Jesucristo a todo lugar, como fuera. Pilatos, que era, Poncio Pilatos, que era romano, lo quería dejar libre. Y ya sabemos que fueron los rabinos judíos, sacerdocios judíos, fariseos y saduceos de la época los que lo mataron a través de los romanos. Y sometieron, ataron, como digo yo, ataron a todas las generaciones judías, incluidas las de hoy en día, por supuesto, a una maldición eterna. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, toda la generación. Mateo 27-25. Tremendo. Aún así, aún así, el versículo 4 de Romanos 11 dice, o sea, para que el pueblo judío
sepa que Dios insiste en no desecharles del todo. Dice, nombra, me he reservado 7.000 hombres, le dice a Elías. Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Sabemos que Baal es un demonio, que hoy todavía, hoy en día, lo siguen adorando y le siguen ofreciendo sacrificios de niños principalmente. Pero aquí lo que dice es que he reservado 7.000 hombres. Es decir, que incluso cuando aparentemente no haya judíos que sirvan y adoren al Dios verdadero, Él se reserva un remanente. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendita sea su misericordia y su amor. Para dar a entender que, versículo 5, eso es lo que sucede ahora. Así también dice el versículo 5, aún en este tiempo, es decir, ahora, ha quedado un remanente elegido por gracia. Aleluya. Y aquí vamos a detenernos un momentico, este versículo 5, para analizar tres cosas. Primero, que no son todos los israelitas. Es un remanente que, como vimos, quiere decir una pequeña parte, una sobra, un residuo. Entonces, el versículo 5 dice que aún hoy, en este tiempo de Jesucristo para acá, el Señor ha reservado para él un remanente, una pequeña parte de los israelitas. Segundo, que es un remanente elegido, dice aquí. Es un remanente elegido, o sea, Dios es el que los elige, no ellos, no se autoeligen, no es porque sigan la ley o porque ellos crean que son los elegidos de Dios, no, es Dios quien los elige y quien ha elegido a este remanente. Tercero, los elige por gracia, dice aquí, aleluya, porque a Dios le place. Eso es lo que es gracia. A Dios le place, le viene en gana. No sea no por las obras de la ley que ellos hagan o hayan hecho, sino por gracia, porque a Dios le place elegirlos. Es así como en el versículo 6, en Romanos 11, el versículo 6 dice, y si por gracia, ya no es por las obras, es decir, ya no es por las obras de la ley. De otra manera, la gracia ya no sería gracia, por supuesto. El versículo 7 entonces dice que pues lo que buscaba Israel, es decir, lo que buscaban los israelitas, o sea, ser salvos por las obras de la ley, no lo han alcanzado, pero los escogidos por Dios sí lo han alcanzado. Y los demás, es decir, la mayoría, los que no son remanentes, fueron endurecidos, dice aquí la palabra en el versículo 7. Esto está clarísimo. Solo unos pocos del pueblo de Israel encontraron la salvación que todos buscaban. Y el resto de ellos se mantuvieron en la dureza de sus corazones, sin creer a Jesucristo como el Mesías. Esto lo confirma Dios en el versículo 8, diciendo, a través de Isaías y de Deuteronomio, Dios les dio un espíritu de estupor hasta el día de hoy. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Imagínense. Vemos que Dios es el que les da, y dice un espíritu.
estupor, Dios mismo. Estupor, sí, para que usted entienda sinónimos de estupor: estupidez, sopor, insensibilidad, indiferencia, embotamiento. Eso es lo que tienen los judíos hoy en día, dado por el mismo Dios, dice, para que tengan ojos y no vean, están ciegos. Dice, para que tengan oídos pero no oigan, sordos. Hasta el día de hoy, dice, hasta el día de hoy, hablando de la actualidad, desde Cristo hasta hoy. Y esto lo vemos, en realidad, del pueblo judío de hoy. Es lo que vemos. La palabra de Dios no miente. Escrito está en Deuteronomio 29:4 y Isaías 29:10. Son las palabras que les he hablado. Deuteronomio 29:4, Isaías 29:10, Antiguo Testamento. Dios ha dado a Israel espíritu de estupor, de sopor, de estupidez, de insensibilidad, de indiferencia, de embotamiento, para que estén ciegos y sordos. Hablando de esto mismo, hablando de esto mismo, el capítulo 29 de Isaías, Dios dice unas palabras que el mismo Señor Jesucristo en su tiempo le dijo al pueblo de Israel. Dice pues el Señor: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, estúpidos, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos, sin inteligencia. Isaías 29, el 13 al 14. Y muchos cristianos que conozco están incluso recibiendo clases de rabinos judíos. Y cuando el mismo Dios está diciendo que son estúpidos, que ni son sabios, ni entienden, ni son inteligentes, ni tienen sabiduría. Solo los cristianos estamos como estamos, igual que ellos, creyendo que somos salvos y que estamos cumpliendo con Dios, cuando en realidad estamos sordos y ciegos, con espíritu de sopor, de embotamiento, de indiferencia y de insensibilidad. Esta insensibilidad ha llegado a extremos grandes, desastrosos, horrorosos. Versículos 9 y 10. David dice: se ha vuelto su convite, o sea, su banquete, en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, es decir, en lo que merecen. Se han oscurecido sus ojos nuevamente para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Salmo 69, 22, 23. Esto es tremendo, hermanos, hermanas. Esto es tremendo. El rey David está aquí lanzando una maldición eterna. Además que confirma lo que ya sabemos, que son ciegos. Le pide a Dios que los mantenga así, el rey David, que los mantenga así, y además con una pesada carga para siempre, dice. Salmo 69, 22, 23, o sea, eternamente. Dios mío, tremenda cosa es rechazar al Dios vivo. A partir del versículo 11,
viene lo que se llama la salvación de los gentiles, o sea, los que no hemos nacido en Israel, ni tampoco pertenecemos a la religión judía, al judaísmo. El versículo 11 y 12 dice así, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, sino que por su transgresión, por su pecado, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión vino a ser riqueza para el mundo y su abandono la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Esto, aunque está claro, se entiende mejor en el versículo 15, que dice así, porque si su exclusión, es decir, su eliminación, la eliminación de Israel, es la reconciliación de Dios con el mundo, ¿qué será su admisión? La misión de Israel, sino vida de entre los muertos. Queriendo decir que cuando Dios los admita de nuevo, los acepte, será como haberle dado vida a los muertos. El versículo 20 explica la razón por la que Israel como nación fue desechada por Dios. Dice así el versículo 20. Bien, por su incredulidad, fueron desgajadas, es decir, arrancadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Aquí encontramos de nuevo una advertencia de Dios para nosotros, los que no somos israelitas ni judíos, que no nos ensoberbezcamos. O sea, que no miremos por encima del hombro a los judíos, creyéndonos más que ellos, porque somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo, porque ellos han sido rechazados por Dios y en cambio a nosotros sí nos ha aceptado. Primero que todo, uno nunca debe alegrarse de la perdición de un alma, nunca, y menos de toda una nación. Así se la hayan ganado por sus acciones en contra de Dios. Segundo, mire lo que dice el versículo 21. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales que son Israel, a ti tampoco te perdonará. En otras palabras, si cortó a las ramas naturales, no puede hacer lo mismo contigo. Por eso es que dice la palabra que con temor y temblor mantengamos nuestra salvación. Porque esté firme, mire que no caiga. Y definitivamente lo que no podemos hacer es creernos más que los judíos, ensoberbecernos, como dice aquí muy claramente, es decir, tener orgullo espiritual en este caso, que fue el del diablo, como sabemos, como era querubín, orgullo, por eso fue rebajado hasta el abismo, lo más profundo, que se exalta, humillado, que se humilla será exaltado. De manera que no nos podemos exaltar nosotros sobre los judíos y sobre nadie. Porque son unos pecadores. Dios quiere que todos sean salvos, dice la palabra. Y como vimos en Romanos 9, Él los llama a todos. Que no todos acepten el llamado es otra cosa. Todos los invita a las bodas del Cordero, a todos. Bueno, mire el versículo 22 lo que dice, enfatizando lo anterior, dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, es decir, para con Israel.
pero la bondad para contigo, es decir, para todos los gentiles, los que no son de Israel. Si permaneces en esa bondad, dice, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. La verdad que no te puedes ensoberbecer. Observemos que aquí habla de la bondad y la severidad de Dios, de ambas cosas. O sea, Dios es bondadoso, pero también severo. Severo quiere decir duro, sin clemencia, inexorable. Eso es lo que quiere decir severo. Cuando Dios se le apareció a Moisés, le dijo, yo soy el Señor, yo soy fuerte, yo soy misericordioso, yo soy lleno de gracia, yo soy tardo para la ira, yo soy grande en misericordia y verdad. Éxodo 34:6. Entonces, notamos que dice, yo soy tardo para la ira, es decir, que se demora en airarse, pero no quiere decir que no lo haga. De hecho, Apocalipsis nos habla de las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 16. Habla todo el Apocalipsis 16. Habla sobre la ira de Dios, las 7 copas de la ira de Dios que van a ser derramadas sobre precisamente todos los que lo han rechazado, los que no han rechazado, a los que han rechazado a Cristo, los que no han aceptado a Cristo y la han recibido. Los satánicos, por supuesto, todos los que adoran imágenes y al diablo, etcétera. Los que practican cosas sexuales inmundas. O sea, Dios es amor, sí, no cabe la menor duda. Y es bueno, sí. Dios es amor y es bueno. Pero cuando como juez, que es también juez, dicta sentencia, es inexorable, inexorable. Allí ya no hay clemencia, sino decisión, un fallo, que consiste en darle el justo pago a quien se lo merece, sea bueno o sea malo. Es decir, Dios ejerce su justicia de manera objetiva, imparcial, concentrándose solo en las pruebas de los hechos. El versículo 23 de Romanos 11 que estudiamos dice, y aún ellos, o sea, los israelitas, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, o sea, serán salvos. Pues poderoso es Dios, dice, para volverlos a injertar. Versículo 23, o sea, si ellos creen en el Señor Jesucristo, también serán salvos, por supuesto. Queriendo decir otra vez que si los israelitas creen en el Señor Jesucristo prometido, o sea, que Jesús es el Cristo prometido, serán salvos. Perdón, como ya lo vimos en Romanos 10, 9, 10, en el capítulo pasado, en la entrega 2. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Cree, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, creyendo en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Y repito, esto también se aplica a todo el mundo, no solo a los israelitas, a todo el mundo. A partir del versículo 25, estamos en Romanos 11, y hasta el final del capítulo, la palabra nos habla de que el pueblo de Israel será traído de vuelta, o más apropiadamente dicho, habla de la salvación de Israel al final de los tiempos, los cuales ya estamos. La salvación de Israel al final de los tiempos me recuerda esto, hablando de la salvación de Israel al final de los tiempos, me trae a la memoria la palabra que dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá
y los que le traspasaron, o sea, los que lo crucificaron, que lo clavaron allí con clavo en esa cruz. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1:7. El comienzo de Apocalipsis, el primer capítulo de Apocalipsis, versículo 7, dice eso. Viene en una nube el Señor Jesucristo y que todo ojo le verá, todo ojo. Habla de todos los que estén aquí en la tierra, vivos. Y dice, y los que le traspasaron, habla específicamente de los judíos. Y dice, harán lamentación por él. O sea, ahí se van a dar cuenta lo que hicieron. Ahí se van a dar cuenta que Jesús Cristo sí es el Mesías prometido por Dios a Moisés, a los israelitas. Porque no quiero, hermanos, dice Romanos 11. Estamos en el versículo 25 en adelante, ¿no? Perdón, sí, 25 en adelante. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Le habla a los gentiles, a nosotros, a los que no somos judíos ni israelitas. Dice, no, para que no seáis arrogantes, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles en la salvación. Y luego todo Israel será salvo. Es decir, por supuesto, todos los que crean en nuestro libertador, en que el Señor Jesús es el Mesías. Esto ya lo vimos en Romanos 10:9-10. Bueno, entonces, nosotros no tenemos por qué ensoberbecernos. Aquí vuelve a hacer énfasis en eso, que no seamos arrogantes. ¿Sí? Porque dice aquí que el tiempo de la salvación nuestro, o sea, de los que no somos judíos, es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hay un tiempo que Dios ha determinado en su soberanía, en el cual, como en los tiempos de Noé con el arca, está llamando, está llamando, está llamando, está llamando y llamando y llamando para que vengan, para que los elegidos puedan ser escogidos. Pero cuando ese tiempo se cumpla, dice, ahí entonces viene el tiempo de que todo Israel, los que estén, el remanente, ya que quede, será salvo, dice. Todos los que crean en nuestro Señor Jesús, todo Israel, también será salvo. Como está escrito, dice la palabra, en los versículos 25 y 26 de Romanos, dice, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, o sea, de Israel, la impiedad. Entonces el versículo 28 aclara que así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, dice. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, o sea, de los antepasados famosos, que fueron amigos de Dios, como el rey David y otros. Luego, en cuanto al evangelio, son enemigos de Dios. Aquí está hablándose de Dios. Como no aceptan el evangelio, como no aceptan al Señor Jesucristo como Salvador, como el Mesías, al que Él envía, pues son enemigos de Dios, no son amigos de Dios. Pero dice, en cuanto a la elección, son amados, porque ya Dios los había elegido. Entonces, en cuanto a la elección, dice, son amados por causa de sus antepasados, no por ellos. Ojo,
Porque ellos lo rechazaron, lo están rechazando. Entonces dice, por causa de los elegidos, perdón, de los antepasados, de los padres. A eso sí amó Dios, porque creyeron en él, Abraham y el resto. Perdón. Y dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Versículo 29. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, a los que reciben y aceptan el llamamiento interno, que lo vimos en el capítulo 9, en la primera entrega, vimos lo que es el llamado, que hay dos llamados, el llamado interno y el llamado externo. A los que aceptan el llamado interno de Dios, Él no los desecha, porque también está escrito, todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Juan 16:37. Fíjense que dice todos los que el Padre me da, no otros, los que el Padre le da. Dice, van a venir a mí, al Señor Jesucristo. Y dice, y los que a mí vienen, yo no les echo fuera. Aleluya. Juan 6:37. Versículos 32, perdón, 30 al 32, y con estos terminamos. Dice, así como ustedes, se refiere a los gentiles, a nosotros, perdón, así como ustedes en otro tiempo también eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, o sea, de los israelitas, así también estos, o sea, los israelitas, ahora han sido hechos desobedientes, para que por la misericordia concedida a ustedes, es decir, a nosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos en desobediencia, los encerró en desobediencia, para tener misericordia de todos. Grande Dios. En otras palabras, todos hemos desobedecido a Dios, todos. Y por eso fuimos encerrados en prisiones. Estábamos encerrados en prisiones. Pero Él ha hecho todo esto de la salvación a los gentiles, perdón, de endurecer a los israelitas para que los gentiles podamos ser salvos. Y después, cuando se cumpla tiempo de que todos los gentiles son salvos, los elegidos, vuelve el remanente de Israel elegido para ser salvo. Dice, ha hecho todo esto para que nosotros disfrutemos de su misericordia. Aleluya. Pues acuérdense que él ya había dicho, y lo vimos en otra entrega pasada, tengo misericordia del que yo tenga misericordia. El último versículo, el 36, dice, de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Amados hermanos y hermanas, si usted me siguió en estas tres entregas, capítulos 9, 10 y 11 de la carta a los romanos, que como dato curioso, voy a hacer un paréntesis, le digo que no fue escrita por Pablo. ¿Cómo así? Usted está blasfemando. Un tantico, pero un tantico. No fue escrita por Pablo, sino por Tercio, dice aquí. Usted se asombrará de verdad que yo le diga esto. Tercio fue el que escribió la carta a los romanos. Si usted va a Romanos 16:22, el último capítulo de Romanos 16:22, encontrará que Tercio escribió la carta que le fue dictada por Pablo. Aleluya. Pablo no podía escribir. Pablo dictó a Tercio.
y Tercio escribió. O sea, literalmente el que la escribió fue Tercio, pero dictada por Pablo. Creo que es hora de que le diéramos crédito a Tercio, este buen hombre llamado Tercio, porque los créditos hay que darlos. Bueno, les decía, hermanos y hermanas, que si usted me siguió en las tres entregas, capítulos 9, 10 y 11 de Romano, entonces sabrá la verdad. ¿Verdad que la resumo así? Los israelitas y judíos han sido rechazados por Dios por no haberle creído a Dios ni a su Cristo. Esta realidad ha hecho que los no israelitas, los no judíos, que sí le hemos creído a Dios, tengamos entrada al reino de Dios por su gracia. Pero una vez completado el número total de los gentiles que han de ser salvos, entonces el remanente de Israel también será llevado a creer en el Señor Jesús como el Mesías para que también sean salvos. Conclusión, ni todos los de Israel han sido salvos, la existencia de la nación de Israel como tal, ni todos serán salvos. Así como tampoco todos los gentiles han sido salvos, en lo que va de Cristo para acá, ni todos serán salvos. Ya sabemos cómo funciona esto. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Mateo 22:14. Solamente aquellos de los que Dios tenga misericordia. Como ya vimos, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y también no me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Juan 15:16. La palabra asimismo dice, Dios conoce a los que son suyos. Segunda de Timoteo 2:19. Esa me gusta mucho. Segunda de Timoteo 2:19. Dios conoce a los que son suyos. Dios sabe quiénes son suyos. Y esos son los elegidos. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Romanos 11:33. Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén y amén.